Pues, bueno, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a los sospechosos habituales, Jesús, Andrés, Víctor y Claudia, por seguir organizando esto. Y gracias en especial a Andrés por haberse prestado a hacer de Discasa. Bien, yo he preparado una pequeña presentación para ayudarme en decretos leyes ómnibus, que contienen medidas muy heterogéneas y muy numerosas, y en esas disposiciones a veces se han mezclado contenidos que eran inaceptables para la mayoría parlamentaria con contenidos que eran aceptables. Y a veces, pues la apuesta le ha salido mal al gobierno y esas normas no han sido convalidadas por el Congreso. Y también en alguna ocasión el gobierno ha adoptado medidas que sabía que no iban a ser aprobadas por el Congreso. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso del Real Decreto Ley 8 de 2026. Aquí se establecen solo dos medidas que se sabía que no contaban con el respaldo de la mayoría parlamentaria. En primer lugar, una prórroga previa solicitud de los inquilinos por 2 años de los contratos de alquiler de vivienda que finalizarían antes del 31 de diciembre de 2027. Por otro lado, una limitación de la renta, es decir, del precio del alquiler, al 2% de esos mismos contratos. Bien, como estaba previsto, todo el mundo lo auguraba, el Congreso derogó esta norma el 28 de abril de 2026 y el acuerdo derogatorio se publicó en el BOE a los 2 días. Y la cuestión es si las prórrogas solicitadas por los inquilinos durante el mes de vigencia del decreto ley se mantienen a pesar y después de la derogación. Bien, esta es una cuestión que varios autores habían estudiado anteriormente, pero lo habían hecho de una manera especulativa, porque el problema en la práctica no se había planteado. Yo creo que esto es importante, porque muchas veces los problemas jurídicos es necesario verlos en la práctica, para ver cuáles son todas sus consecuencias, ¿no? Y en la doctrina española básicamente hay dos posiciones en esta materia. Hay un sector de la doctrina, podéis ver aquí los autores, que estiman que la derogación tiene efectos ex tunc. Ex tunc significa en latín desde entonces referido al momento en el que se dicta el decreto ley. Por lo tanto, aquí, según estos autores, la derogación eliminaría todos los efectos del decreto ley, tanto los pasados como los futuros. ¿De acuerdo? Bien, no voy a exponer todos los argumentos que se han esgrimido para defender esta postura, me voy a centrar en los que me parecen más importantes, más convincentes. El primero es que se dice
El Parlamento, que es el titular primario, eh, mm, ordinario de la potestad legislativa y el que ejerce el control previsto en el artículo 86 de la Constitución, bien, el Parlamento, bueno, en este caso el Congreso, debería poder controlar y deshacer todos los efectos producidos por el decreto ley. Los pasados, los futuros, todos. ¿De acuerdo? Bien, hay algún autor que para rebatir este argumento, Santolaya, eh, dice lo siguiente. Vamos a ver, eh, esa derogación de los efectos pasados no es necesaria. ¿Por qué? Porque el Parlamento siempre puede deshacer esos efectos pasados aprobando posteriormente una ley retroactiva. Es decir, primero el Congreso anula con efectos ex nunc la norma y a continuación, Andrés en el post que ha publicado sobre el tema dice, al día siguiente puede adoptar una ley que retroactivamente elimina los efectos del pasado. Bien, yo creo que esto, además de ser complicado, porque claro, primero hay que derogar y luego una ley retroactiva. Bien, además de complicado, puede ser difícil, imposible o incluso inconstitucional. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque el gobierno, a través de la mesa del gobierno, que de facto controla, puede retrasar sine die y acabar abortando las iniciativas legislativas de la oposición. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo en España. Es decir, se han adoptado en la última legislatura, un montón de decretos leyes por el gobierno y luego un grupo parlamentario solicita que esos decretos leyes, después de ser convalidados, se tramiten por el procedimiento de urgencia como proyectos de ley. ¿De acuerdo? Y lo que está ocurriendo es que la mesa del Congreso está bloqueando esas iniciativas legislativas. ¿Cómo? Acordando sucesivas prórrogas de los plazos para presentación de enmiendas. Os recomiendo que os leáis la sentencia del Tribunal Constitucional 32 de 2026, en la que se enjuicia un caso en el que la mesa del Congreso había aprobado nada menos que 71 prórrogas, hasta provocar que la iniciativa legislativa caducara. Iniciativa que de jure o de facto no cabe eliminar retroactivamente por razones de seguridad jurídica. Incluso cuando el decreto ley es inconstitucional, claro, al cabo de 5 años, al cabo de 2 años, Tribunal Constitucional es inconstitucional, pero se han generado situaciones que no es posible eliminar. Por tanto, esa posibilidad de legislar al día siguiente, eso en la práctica no existe. ¿De acuerdo? Bien. Y el segundo argumento es el carácter provisional del decreto ley. Claro, si el decreto ley es provisional, pues sus efectos, lo normal, lo congruente es que también lo sean, ¿no? Y claro, si el decreto ley se derogara ex nunc, sus efectos pasados se consolidarían. Por lo tanto, no serían provisionales, serían definitivos. ¿De acuerdo? Y además se dice, lo provisional, una norma provisional, no puede generar situaciones firmes, inamovibles. Es una contradicción. Es una contradicción. Bien. El otro sector de la doctrina considera, por el contrario, que la derogación produce solo efectos hacia el futuro. Por lo tanto, los efectos pasados se conservan. Aquí tenéis los autores. Yo no diría que esta es una posición mayoritaria. Yo creía cuando empecé a estudiar este problema que era la posición mayoritaria, pero me parece que no lo es. Yo creo que hay un empate técnico. Lo que pasa es que, claro, si en tu equipo juega García Enterría, pues te aseguras que hay un ejército de publicistas, básicamente gente de derecho administrativo, que está dispuesta a repetir lo que dice el maestro. Entonces, mayoría. Vale, de acuerdo. Bien, en cualquier caso, el argumento fundamental de esta tesis es el argumento literal. Se dice que la palabra derogar, que emplea el artículo 86 de la Constitución, indica que el rechazo no tiene carácter retroactivo. ¿Por qué?
porque la derogación de las leyes, se afirma, carece de retroactividad. ¿Vale? Yo a este argumento le pondría dos pegas. En primer lugar, esta premisa no se corresponde con la realidad. La derogación de las leyes suele tener efectos retroactivos. Muchas leyes tienen efectos retroactivos, siquiera en grado mínimo. Luego veremos lo que es la retroactividad en grado mínimo. Y, en segundo lugar, en los términos constitucionales tienen muchas veces lo que podríamos decir un significado autónomo. Es decir, que la Constitución utiliza ciertas palabras en un significado que no se corresponde con el significado que a esas palabras se les da normalmente entre la comunidad jurídica. Por ejemplo, el artículo 81 de la Constitución, cuando habla de la aprobación de leyes orgánicas, utiliza la palabra proyecto. Pero estaremos de acuerdo en que por proyecto hay que entender tanto proyecto de ley como proposición de ley. O, por ejemplo, el artículo 86 de la Constitución dice que los decretos de leyes no podrán afectar a determinadas materias. ¿Vale? Por ejemplo, el derecho de propiedad. No pueden afectar al derecho de propiedad. Vale. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado esta palabra en un sentido extremadamente restrictivo. Y ha dicho que, hombre, afectar aquí significa en realidad regular los aspectos esenciales, estructurales, transversales. Y, por ejemplo, un decreto ley que expropia bienes no afectaría el derecho de propiedad, aunque os pueda parecer chocante. Es decir, cuando la Constitución emplea la palabra derogar en el artículo 86, pues a lo mejor no la emplea en el mismo sentido en que la emplean otros preceptos, como por ejemplo el artículo 2 del Código Civil. ¿De acuerdo? Bien. En mi opinión, ambas posiciones son demasiado simplistas. Es decir, las dos proponen una solución demasiado uniforme, monolítica. ¿Eh? Por ejemplo, la tesis de la eficacia ex tunc. Oiga, pues es que ni siquiera la anulación de las normas contrarias a derecho tiene normalmente efectos ex tunc. Casi siempre se suelen conservar algunas situaciones jurídicas nacidas al amparo de la ley o de un decreto ley inconstitucional. O, como hemos visto antes, la derogación de las leyes muchas veces tiene efectos retroactivos. Y luego esta tesis además tiene un problema. ¿Y qué es eso de la eficacia ex nunc? Pues no está del todo claro. ¿Eh? Bien, en mi opinión, ambas posiciones además ignoran ciertas normas constitucionales que regulan la eficacia temporal de los cambios normativos. Luego lo vamos a ver. Y, sobre todo, ignoran que la realidad es muy diversa y que requiere soluciones diversas. Bien, a falta de una regulación constitucional específica, porque el legislador no ha regulado específicamente este problema, por lo tanto, yo creo que puede afirmarse que aquí hay una laguna. ¿Eh? Entonces, ¿cómo colmamos esa laguna? Bueno, pues lo primero que hay que revisar o aplicar, si queréis, son algunas reglas constitucionales que establecen soluciones más o menos taxativas para determinados tipos de cambios normativos. Básicamente tres reglas. La prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables, la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y el mandato de retroactividad de normas sancionadoras favorables, que obviamente no se aplican al caso del Decreto Ley 8 de 2026, pero podrían aplicarse a otros supuestos. Y, en segundo lugar, yo creo que también hay que tener en cuenta algunos principios constitucionales que forman parte de la Constitución, son derecho positivo y, por tanto, hay que tomárselos en serio. Principios constitucionales que, obviamente, están implicados en prácticamente cualquier cambio normativo, que son el principio de seguridad jurídica, que el Tribunal Constitucional ha declarado en muchas ocasiones que puede ser violado por la retroactividad de una norma en determinadas circunstancias. Aunque a mí me gustaría señalar que en algunas circunstancias el principio de seguridad jurídica lo que puede exigir es lo contrario, es la retroactividad de una norma jurídica. Luego lo veremos. Y, por supuesto, no soy el primero en señalarlo,
los principios democráticos y otros principios de la Constitución, en determinadas circunstancias, pueden justificar, exigir la retroactividad de las normas. Bien, a la hora de aplicar esos principios, yo creo que conviene tener en cuenta, a este caso, aplicar esos principios a este caso de los decretos leyes, conviene tener en cuenta ciertas peculiaridades del decreto ley, del problema que estamos considerando. ¿De acuerdo? Em, por lo tanto, eh, en muchas ocasiones, ese cambio repentino del ordenamiento jurídico mina la seguridad jurídica y, por lo tanto, la seguridad jurídica, más bien, no es que se oponga a la derogación retroactiva del decreto ley, sino que puede incluso exigirla. ¿Eh? La seguridad jurídica puede exigir que se restablezca la norma preexistente en la cual muchas personas podían haber confiado. Y en tercer lugar, el decreto ley es una norma excepcional en un sistema de producción de normas en el que el Parlamento es el titular ordinario y primario de la potestad legislativa. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, esta excepcionalidad justifica que se interpreten restrictivamente las normas que permiten al gobierno dictar decretos leyes. Y también el principio democrático exige que no se interpreten restrictivamente las normas que permiten al Parlamento controlar y deshacer los efectos jurídicos de los decretos leyes. Bien, una cuestión importante que aquí se plantea, cuando se trata de colmar la laguna que hemos detectado, es si podemos aplicar aquí, a estos casos, el artículo 2 del Código Civil, que, como todos sabemos, establece varias reglas aplicables a los efectos temporales de las leyes y de su derogación, ¿no? Os recuerdo lo siguiente. En primer lugar, dice este precepto que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa. Dos, se establece una regla general de no reviviscencia de las normas derogadas por una ley. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Y, en tercer lugar, se establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Bien, pues, en mi opinión, ninguna de estas reglas es aplicable a los decretos leyes, a la derogación de los decretos leyes. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, por el argumento literal. Es decir, el Código Civil, el artículo 2 del Código Civil, habla de leyes, pero ni los decretos leyes ni los acuerdos del Congreso que derogan los decretos leyes son leyes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenor literal de la ley, si nos tomamos en serio el tenor literal, pues no es aplicable. Claro, me podéis decir, hombre, pero tradicionalmente siempre se ha interpretado que este artículo del Código Civil, cuando se refiere a las leyes, se refiere a cualquier norma jurídica. ¿De acuerdo? Incluso las reglamentarias. Esa es la interpretación tradicional. Claro, esa es la interpretación tradicional porque hay una identidad de razón. ¿Por qué? Porque la razón por la que se aplica este precepto a las leyes es la misma razón por la que conviene aplicarlo a los reglamentos.
¿De acuerdo? Pero claro, el problema es que en este caso concreto de los decretos leyes no se da esa identidad de razón, en mi opinión. ¿Por qué? Por lo siguiente. La razón fundamental, en mi opinión, es la que sigue. Vamos a ver, si os fijáis, el artículo 2 presupone que el legislador puede modular el alcance temporal de las leyes y de su derogación. Es el presupuesto esencial de este artículo. Además, fijaros, en 1974 el legislador podía hacer lo que quisiera. No había constitución. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, el artículo 2 del Código Civil lo que establece son reglas por defecto. El alcance temporal de la ley será el que el legislador diga, pero si no dice nada el legislador, la regla es que no hay retroactividad. El legislador puede establecer la vacatio legis que le dé la gana o no establecer vacatio legis, pero si no dice nada el legislador, la regla por defecto es que la vacatio legis es de 20 días. Pero el presupuesto esencial es que el legislador puede en cada caso hacer lo que le dé la gana y es fácil que lo haga. Y eso es lo que convierte estas reglas en reglas flexibles y muy equilibradas, porque permiten dar una respuesta ajustada a las circunstancias de cada caso. El legislador en cada caso verá lo que es más justo. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el problema de los decretos leyes? Pues el problema es que el Congreso, cuando deroga un decreto ley, no puede modular los efectos de la derogación. El, el procedimiento de votación es o convalidas o derogas, pero sin precisiones, sin modulaciones, o todo o nada. Entonces, falta el presupuesto esencial que hace que estas reglas sean equilibradas. Si aplicamos a rajatabla el artículo 2 del Código Civil y el reglamento del Congreso, estas reglas ya no son reglas por defecto, son reglas universales, monolíticas, siempre, nunca hay retroactividad. Siempre hay una vacación de legis de 20 días. ¿Me explico? Sí, falta el presupuesto esencial para aplicar el artículo 2 del Código Civil. Además, yo creo que cabe afirmar que el artículo 2 del Código Civil está pensando en la típica norma jurídica. Y una norma jurídica típicamente tiene una vigencia indefinida. Una norma jurídica típicamente es derogada por otra norma jurídica del mismo rango, que tiene la misma legitimidad democrática. Y además, típicamente es una norma, la norma derogatoria es una norma que no es sorpresiva, porque pues, es adoptada y elaborada a través de un procedimiento deliberativo más o menos transparente, que se prolonga a lo largo de un tiempo, lo que permite a los destinatarios de la futura norma pues, conocer cuáles podrán ser sus efectos e ir actuando en consecuencia. Sin embargo, el decreto ley, como hemos visto, es una norma provisional, excepcional y sorpresiva. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo, mi opinión es que el artículo 2 del Código Civil no resulta aplicable. ¿Por qué? Porque las reglas que establece son o incompatibles o muy difícilmente compatibles con la configuración constitucional de los decretos leyes y con los principios democrático y de seguridad jurídica. Por tanto, no hay que interpretar la Constitución a la luz del artículo 2 del Código Civil, sino más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Bien, por tanto, conclusiones generales. El rechazo parlamentario de un decreto ley entra inmediatamente en vigor cuando se publica en el BOE. Yo no he leído a nadie que diga que hay que esperar 20 días, que hay una vacación de 20 días. O sea, pero es que me parecería que o sea, es difícilmente sostenible a la luz del principio democrático. En segundo lugar, la derogación del decreto ley hace recobrar su vigencia a las normas que el decreto ley derogó. Y esto también, curiosamente, es una consecuencia que prácticamente todo el mundo acepta, incluso los defensores de la teoría de la eficacia ex nunc. Y en tercer lugar, yo creo que la derogación de un decreto ley impide, cuando menos, en principio, que el decreto ley siga produciendo efectos jurídicos hacia el futuro. Bien. No obstante, vamos a ponernos en el escenario, que ya digo, no lo comparto, pero vamos a ponernos en el escenario en el que el artículo 2.3 del Código Civil fuera aplicado. ¿De acuerdo? Entonces, la derogación no puede tener eficacia retroactiva. Vale. Si no se dispone lo contrario en el acuerdo derogatorio. Pero claro, aquí sigue habiendo dos problemas, dos cuestiones que hay que resolver. La primera es que hay que entender por efecto retroactivo.
Porque, bien. Y la segunda es si podemos admitir que el Congreso, al derogar el decreto ley, está disponiendo tácitamente la retroactividad de la derogación. ¿De acuerdo? Esas son las dos cuestiones que habría que resolver. La primera, claro, eh, el concepto de retroactividad es enormemente equívoco. Cualquiera que lo haya estudiado, pues algunos hablan de retroactividad en grado máximo, retroactividad. Bien, el problema se plantea sobre todo con la llamada retroactividad en grado mínimo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que mañana se dicta un decreto ley que endurece enormemente los horarios de apertura de los establecimientos comerciales. Dice, a partir de ahora no se puede abrir en fin de semana. ¿De acuerdo? Si lo solicita un trabajador de la empresa, no se puede abrir. Solo con uno solo que lo solicite ya no puede abrir. ¿Vale? ¿Esa norma tiene efecto retroactivo, sí o no? ¿Qué diríais? Hombre, hay autores que dicen, en la medida en que se aplica a establecimientos comerciales que venían funcionando antes de la entrada en vigor del decreto ley, es retroactiva. Hombre, pero solo produce efectos para el futuro. Ya, pero como afecta a establecimientos que venían funcionando antes, es retroactiva. Bueno, pues en mi opinión, ese es un concepto de retroactividad que yo creo que choca además de con la intuición, con los principios democrático y de seguridad jurídica. Porque, claro, si aplicamos esto a rajatabla, al caso de un decreto ley, si ese decreto ley se deroga a los 20 días, el decreto ley no tendría ningún efecto. No sé si me explico. Porque en la medida en que la derogación del decreto ley está afectando a centros comerciales que estaban funcionando antes de la derogación, la prohibición de abrir en fin de semana seguiría vigente. No sé si me explico. Entonces, hombre, pero si lo ha rechazado el Congreso, esa regulación, da igual, eso es retroactivo. Eso retroactivo no se puede aplicar. Entonces, bueno, pues, en fin, yo creo que es una interpretación que no hay que hacer. De hecho, el Tribunal Constitucional, al resolver un problema similar, que es cómo hay que interpretar la prohibición de retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales, ha dicho que aquí la retroactividad en grado medio no es retroactividad. ¿Me explico? Es decir, la Constitución prohíbe la retroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho, bueno, pero si una norma establece efectos para el futuro, aunque incida en situaciones preexistentes, eso no es una norma retroactiva y por lo tanto no rige la prohibición. ¿Por qué? Porque lo justifica el principio democrático. Porque si no, el legislador no podría hacer prácticamente nada. No sé si me explico. De hecho, ese decreto ley sería inconstitucional, porque no podría restringir la libertad de empresa respecto de centros comerciales que ya estaban en funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien. Y la segunda cuestión es si cabe entender que el Congreso, al derogar el decreto ley, está disponiendo tácitamente la retroactividad. Bien, pues de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sí. El Tribunal Supremo, desde hace más de 100 años, ha interpretado que hoy es el artículo 2 del Código Civil, 2 apartado 3, en el sentido que la regla por defecto es la irretroactividad, pero que el legislador expresa o tácitamente puede disponer lo contrario. Un ejemplo. En el año 83, creo, se reformó el sistema de incompatibilidades de los funcionarios. 84, pero bueno, creo que había una norma previa, pero en fin, es 83, 84. Bien. Entonces, la ley se decía, bueno, establece una serie de prohibiciones, de incompatibilidades del ejercicio de la función pública con otras actividades, ¿no? Bien, y al legislador se le olvidó decir que esa norma era retroactiva. No dijo nada. Entonces, claro, uno de los funcionarios afectados dijo, oiga, esta norma no se me aplica a mí, porque se aplica solo a las personas que a partir de ahora accedan a la función pública, pero no a mí. No sé si me explico. Y el Tribunal Supremo dijo, no, mira, chaval, esta norma lo que quería es reformar la función pública y si no se aplica a los que ahora mismo son funcionarios,
esa norma queda prácticamente sin propósito alguno. No sé si me explico. Por tanto, el legislador está queriendo la retroactividad de esa norma, aunque sea de manera tácita. No lo ha dicho expresamente, pero... Entonces, bueno, pues es uno de los supuestos precisamente en los que cabe la retroactividad tácita, ¿no? El Tribunal Supremo ha dicho que, bueno, a la vista del sentido, carácter y finalidad de la norma, cabe deducir que el legislador ha dispuesto tácitamente la retroactividad. Y uno de esos casos donde típicamente se admite la retroactividad tácita es cuando esa retroactividad es prácticamente indispensable para que la norma o sea, cumpla su propósito práctico. Y era el ejemplo, ¿no? Mira, es que si no damos retroactividad a las normativas sobre incompatibilidades, esto no sirve para nada. Otro ejemplo, ya, pero este es relativo ya a los decretos leyes, ¿no? Hace un año y medio el gobierno transfirió mediante decreto ley un palacete parisino al Partido Nacionalista Vasco. ¿De acuerdo? Transfiere la propiedad. Y al cabo de un mes, más o menos, el Congreso deroga el decreto ley. Entonces, claro, la cuestión que se plantea es si la transmisión de la propiedad que se ha producido antes es válida o no, es eficaz jurídicamente o no, después de que el decreto ley haya sido derogado. Hombre, si consideramos que la derogación no afecta a la transmisión, ¿de qué sirve la derogación? No sé si me explico. O sea, para que tenga sentido la derogación, para que tenga un efecto práctico, hay que entender que afecta a la transmisión. ¿Sí o no? De hecho, así pareció entenderlo el propio gobierno cuando al poco tiempo dictó un nuevo decreto ley estableciendo la misma transferencia de la propiedad. No sé si me explico. Bien. Bueno, pues con lo dicho, vamos ya a analizar el caso del decreto ley. En mi opinión, yo creo que la derogación del decreto ley de las prórrogas de alquiler, yo creo que esto es indiscutible, yo creo que nadie lo ha negado, entra en vigor y produce efectos inmediatos desde su publicación en el BOE el 30 de abril de 2026. De hecho, es interesante porque estos acuerdos derogatorios se publican en una especie de sección del BOE que pone medidas urgentes. Oiga, pues si es urgente derogar, es decir, no tiene sentido que entre en vigor a los 20 días. No sé si me explico. No tiene ningún sentido. Bien. En segundo lugar, yo creo que la derogación impide, cuando menos, que el decreto ley siga produciendo efectos hacia el futuro. Hacia el futuro, no hacia el pasado, ya, pero hacia el futuro al menos. Por tanto, las prórrogas que todavía no habían comenzado a producir efectos ya no los producirán. Las prórrogas que habían comenzado a producir efectos antes, esos efectos anteriores se mantienen, pero los efectos de la prórroga dejan de producirse desde el 30 de abril de 2026. Y lo mismo pasa con la limitación de las rentas. La limitación de las rentas no se mantiene hasta 2029, sino que cesa de producir efectos desde el 30 de abril en adelante. He preparado una especie de cuadro que aquí, esto, vale, yo no lo veo bien, pero vosotros sí. Bien, yo creo que hay que distinguir dos casos. Yo creo que hay que distinguir dos casos. El más claro es el de los contratos que vencían después del 30 de abril, es decir, después de que el decreto ley fuera derogado. ¿Me explico? Bien. Entonces, aquí, a modo de ejemplo, he puesto que vence el contrato el 30 de noviembre de 2027. Entonces, el decreto ley entra en vigor el 21 de marzo. Vamos a suponer que el inquilino solicita la prórroga el 22 al día siguiente y el 30 se deroga el decreto ley. Bien, fijaros que el decreto ley, como toda norma jurídica, tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? ¿Cuál es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho hay dos elementos, o dos hechos, si queréis. La solicitud del inquilino y el vencimiento del contrato. Porque, claro, la prórroga no empieza a producirse efectos hasta que el contrato no vence. Esto es como un partido de fútbol. Hasta que no terminan los 90 minutos no hay prórroga, ¿verdad? La prórroga es posterior al vencimiento del contrato. Empieza a producirse. Bien, pues aquí el supuesto de hecho
se completa, se perfecciona, si queréis, después de la derogación. Y la consecuencia jurídica, que es la prórroga, es la extensión, es totalmente futura. Empieza a producirse en el 30 de noviembre de 2027. Por tanto, si nos tomamos en serio la eficacia ex nunc, oiga, esta consecuencia jurídica es futura. Por lo tanto, si el decreto de ley se deroga en abril de 2027, esa consecuencia futura ya no se va a producir. Eso es mi opinión. Claro, el caso es más dudoso cuando se trata de contratos que vencen durante el mes en el que el decreto ley estuvo vigente, ¿no? Entonces, aquí pongo el ejemplo. Imaginaos que el contrato vencía, el alquiler vencía el 24 de marzo. Ya el 22 de marzo, el inquilino, ya al día siguiente de que se publicara en el BOE, ya presenta la solicitud, ¿no? Entonces, el 24 de marzo ya se cumple, se perfecciona el supuesto de hecho y la prórroga empieza a cumplir sus efectos, empieza a producir sus efectos. Fijaros que aquí la consecuencia jurídica, que es la prórroga, se materializa en parte antes de la derogación y en parte después, ¿no? Entonces, de acuerdo con la tesis de la eficacia ex nunc, los efectos anteriores a la derogación se mantienen. Es decir, los efectos que la prórroga ha producido entre el 24 y el 30 se mantienen, pero los efectos posteriores no. Es decir, esos son efectos futuros. Por tanto, desde el mismo momento de la derogación, en mi opinión, deberían cesar los efectos de la prórroga. Argumentos muy rápidamente porque son otro asunto de lo que ya he dicho antes, ¿no? Yo creo que sería contrario al principio democrático y a la seguridad jurídica, como luego diré, y a la configuración constitucional de los decretos leyes, que un decreto ley como este pudiera mantener sus efectos más allá del momento de su derogación. ¿De acuerdo? Además, fijaros, la interpretación contraria prácticamente dejaría en papel mojado el rechazo parlamentario del decreto ley, sobre todo si consideramos, como hay algunos autores que han entendido, que no, las prórrogas solicitadas, con independencia de cuándo venza el contrato, se mantienen, incluso hasta el 2029. O sea, vamos a ver. Entonces, eso, ¿en qué quedaría el rechazo parlamentario del decreto ley? Estamos vaciando el significado jurídico del rechazo. Y obviamente propiciaría el abuso del decreto ley, porque claro, si el gobierno puede dictar un decreto ley que puede producir efectos durante años, aunque el decreto ley sea rechazado por el... Vuelvo al ejemplo de los horarios comerciales. Si esos horarios comerciales, perdón, van a estar en vigor, aunque el decreto ley ha sido rechazado por el, por el, por el Congreso, ¿de qué sirve el rechazo? En fin. Luego yo creo que también cabría aplicar aquí la doctrina a la que antes me he referido de la retroactividad tácita. ¿De acuerdo? Porque, claro, sin esa retroactividad mínima, es decir, el decreto deja de producir, el decreto ley deja de producir efectos hacia el futuro, aunque esté afectando a situaciones preexistentes. Es decir, sin esa retroactividad mínima, el rechazo parlamentario del decreto ley es inane, no produce su propósito práctico. Entonces, cabe entender que al menos el legislador ha querido privar, el Congreso ha querido privar al decreto ley de esos efectos futuros. Y por último, me parece que aquí claramente la seguridad jurídica exige la retroactividad. No se opone a la retroactividad, sino que más bien la exige. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque no era razonable confiar en el mantenimiento de la prórroga. Todo el mundo sabía, primero, es notorio que un decreto ley es provisional, pero es que en este caso además todo el mundo sabía que o intuía, preveía que iba a ser derogado ese decreto ley. Entonces no era razonable confiar. En segundo lugar, hombre, es muy difícil, yo no digo imposible, pero es muy difícil que la vigencia del decreto ley durante un mes haya generado, digamos, situaciones irreversibles, ¿no?
O sea, que la prórroga, esa prórroga, que haya podido generar situaciones irreversibles, sobre todo en los casos en los que la prórroga empezaba a producirse en 2027. No sé si me explico. Y, sobre todo, fijaros que el decreto ley estableció una regulación sorpresiva. Hubo muchos propietarios que habían, porque el contrato de alquiler iba a vencer por ahora, en abril, y ya hace 4 meses o más habían lanzado a los inquilinos los preavisos. Oiga, que se acaba el contrato. Y era lo que se había pactado por las partes. ¿De acuerdo? Y se habían realizado operaciones de compraventa. Ya incluso había contratos incluso con arras. Y gente que ya estaba medio en el notario ya. Es decir, se habían hecho muchas operaciones confiando en que los contratos iban a vencer por estas fechas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es contrario a la seguridad jurídica es ese cambio repentino del ordenamiento jurídico. O sea, la prórroga lo que hace es destruir la normativa y lo pactado por las partes anteriormente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que esto es uno de los casos donde la seguridad jurídica lo que exige es eliminar retroactivamente los efectos producidos por esa norma sorpresiva. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias.